El regreso de Lula da Silva a la arena política en Brasil tiene repercusiones, por supuesto que mucho más allá de las fronteras de ese país, en especial cuando hay una renovación de los gobiernos en varias naciones sudamericanas. Recordemos, el expresidente es una de las figuras más reconocidas de la izquierda latinoamericana. Vamos a hablar del tema con Regina Crespo, investigadora o analista del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Regina, muy buenas tardes. ¿Qué nos habla o qué nos dices respecto de ese regreso de Lula en Brasil, pero en el contexto latinoamericano? Buenas tardes. Bueno, sí, dice mucho y ojalá y sí sea posible, ¿no? Todavía la semana empezó muy movida. El lunes el ministro Fachin decidió declarar la incompetencia del juez Moro para todos los procesos que se movieron en contra de Lula desde hace 5 años, ¿no? Tardó 5 años para decidirlo y lo hizo en vísperas, ¿sí? del juicio a la sospecha del mismo juez Moro acerca de esos procesos, o sea, la parcialidad o no del juez Moro acerca de esos procesos. A mí se me hace algo bastante significativo. Y aún así, por el momento, si Lula puede volver a tener sus derechos políticos para incluso competir por la presidencia del país las próximas elecciones, el año que entra, y eso sí da un vuelco evidente en la política nacional y también en la política latinoamericana, por lo que bien acabas de decir, ¿no? Hay, afortunadamente, en mi opinión, un regreso a esta ola rosa, ¿sí? De los gobiernos de centroizquierda en América Latina. Y tú decías que ojalá que así sea, que ojalá que regrese Lula. ¿Por qué? No digo que ojalá que regrese Lula como candidato o como presidente, pero ojalá que la posibilidad de que Lula sea nuevamente un agente político importante mueva, ¿sí?, la política brasileña en el sentido de desestabilizar lo que estamos viviendo hoy, que es evidentemente un desgobierno en todos los sentidos. En el sentido de la salud, con la falta absoluta de un buen manejo de la pandemia de COVID-19, en términos económicos, con una agenda neoliberal que está destruyendo las riquezas del país y cualquier tipo de política de inclusión social, ¿sí? En términos de educación, con el fin de la educación pública gratuita y unas políticas absolutamente restrictivas del acceso a la población a la educación, y de la cultura en el sentido de una agenda conservadora en lo que se pueda pensar de lo más retrógrado que se puede imaginar. Ahora, preguntarte, anticipas que si se da este regreso activamente, si se postula y confirma que eso es lo que quiere para 2022 y regresa, ¿anticipas una izquierda igual a la de hace unos años durante su gestión, cuando incluso los precios de las materias primas alentaron y permitieron que millones de personas pasaran a la clase media, hoy por supuesto expuestas a regresar a niveles de pobreza, o piensas que llegará una izquierda latinoamericana más moderada, o la izquierda de Lula por lo pronto? Mira, estamos viviendo una situación, un contexto mundial muy problemático, con una pandemia que nadie en nuestra vida hubiéramos imaginado, ¿no? En que hay pérdidas enormes en términos económicos, hay una concentración de riqueza cada vez más grande, ¿no? Porque los ricos no han perdido con la pandemia, al contrario, mientras los pobres sí han perdido, y muchísimo, ¿no? La CEPAL ha anunciado unas pérdidas enormes de más de 10% y retrocesos de más de 20 años a los niveles sociales que ya no estamos acostumbrados a lo ancho y a lo largo del continente. Y con eso se va a tener que manejar,
¿sí? Cualquier fuerza que tenga un proyecto para el país. Pero el problema y la cuestión es esta, hay que tener un proyecto para el país. Y lo que no se tiene ahora es un proyecto para el país, con perdón de la redundancia, ¿no? Un proyecto que piense, pues, la inclusión social, que piense desde una perspectiva en que haya crecimiento, que no haya dispersión, que no haya 260.000 muertos y eso parezca algo normal, ¿sí? Que las ganancias del capital no sean lo que se tiene que privilegiar y finalmente que no haya esta primarización, la reprimarización de la economía, como estamos observando, ¿sí? Con ese tipo de agenda neoliberal. Sí. Eso hay que ser. En mi última pregunta, Regina, preguntarte en mi última pregunta, ¿a quién le viene mejor dentro de los mandatarios de la región el regreso de Lula? ¿Al presidente de México? ¿Al presidente argentino? ¿A Ecuador, que va a una segunda vuelta con un candidato correísta? Mira, vamos a recordar solo un punto importante y con eso termino, ¿no? Hasta 2018, como un súper intento de unificación regional en términos de Sudamérica, tuvimos la UNASUR, ¿no? Que fue una iniciativa de Lula, de Kirchner y del venezolano Chávez, ¿sí? Se murió Chávez, presidente Chávez. Se murió, exactamente, se murió Kirchner, Lula salió y de repente eso fue pensado como un proyecto de largo plazo, pero fue pensado para que América del Sur fuera un bloque, ¿sí? Importante y armonioso dentro de la diversidad, ¿sí? Eso, por supuesto, se perdió incluso con la construcción de Prosur, que no sirve de nada, es simplemente un foro para simular una discusión que ya no existe. Entonces, en ese sentido, sí, en un primer momento, sí, sirve mucho más a la unión regional, mucho más a Fernández y a lo que pase en el seno de Sudamérica. Y después pensamos a lo largo de América Latina en un proyecto un poco más amplio. Regina, te agradezco muchísimo esta perspectiva. Todos nos preguntamos qué representaría ese potencial regreso de Lula para la región en un momento en el que los gobiernos, los estados tienen mucha más mano puesta en la economía y otras actividades. Regina Crespo, hasta cualquier momento. Regresamos. Sí, ok.